Se acabó la gasolina en Cuba. ¿Y hace cuánto no viene? Más de 21 días ya. La mitad de un salario mínimo en Cuba es 1 litro de gasolina. Si tienes un motor, te venden solo 5 litros de gasolina diarios. Y si lo que tienes es un carro, pues 10 litros. Si ustedes saben que en Cuba todo está normado. Cuando hay gasolina tampoco es tan fácil comprarla. Que porque alquiles un carro en una empresa o en otra no vas a tener un mejor precio. Todas tienen el mismo precio porque pertenecen a la única empresa de Cuba donde se alquilan carros, Transtour. ¿Qué precios tiene Transtour en su página? Vamos a comenzar por un auto económico. Si lo alquilamos por una semana en $1,793. De un costo de $30 por día, incluido el tanque lleno, y un depósito de garantía de $140. ¿Por qué es un dolor de cabeza alquilar un carro en Cuba cuando vienes de otro país? Pues esto lo sabremos en el día de hoy, porque vamos a estar haciendo una comparación entre una gasolinera en Cuba y en Suecia. Y para esto me estará ayudando una tarequeadora, caballero, directamente desde Suecia. Aquí desde Suecia, tarequeando con Auris. Rocío. Y el sol brilla hoy aquí en Suecia. Muy bonito. En Cuba a las gasolineras no les decimos gasolineras, les decimos Cupet, Servicupet, Servicentro, Oro Negro, porque Cupet es la empresa en Cuba del gobierno que se encarga de la comercialización del combustible. Así se llama, Cupet, Unión Cuba Petróleo. Las gasolineras en Cuba solo pertenecen al gobierno. Yo, como cubana particular, privada, no puedo tener un negocio de una gasolinera. Esta actividad solo está reservada para el gobierno, por eso solo van a ver que venden combustibles en lugares como estos, así del gobierno. Y aquí desde Suecia presentando nuestra gasolinera. En estos momentos la gasolina está a 20 coronas suecas por litro, que serían 1,95 en dólares. Y el diésel está a 23 coronas suecas, que serían 2,24 dólares. El precio de la gasolina es ridículo, 25 pesos. Sí, cuando vas a una de estas gasolineras cuesta solo 25 pesos, cuando un dólar hoy en Cuba está a 180, 185 pesos. Pero el problema no es el precio de la gasolina, es que no hay. Y cuando la compras en el mercado negro hasta a 1.000 pesos un litro de gasolina. Cuando la pensión de un jubilado es de 1.500 pesos y el salario mínimo en Cuba de 2.100 pesos. O sea, la mitad de un salario mínimo en Cuba mensual es 1 litro de gasolina. Aquí siempre hay gasolina, son las 24 horas. Siempre puedes echar gasolina cuando quieras. Y por aquí se paga con tarjeta. Se acabó la gasolina en Cuba. Bueno, ¿tú sabes cuándo van a sacar la gasolina para todo el mundo? Para normal venir a comprar. Hoy no, ¿Y hace cuánto no viene? más de 21 días ya. Como 21 días que no viene la gasolina para todo el mundo. Esto es de empresas nada más, ¿no? Estatales por tarjeta, las empresas que están asignadas. Y 10 litros a los carros de renta. Hace un mes aproximadamente sí estaban vendiendo gasolina en estos Servicupé, en estas gasolineras. Vamos a esperar a que pase la guagua. Lo hacían de forma regulada. Sí, ustedes saben que en Cuba todo está normado. Si tienes un motor, pues te venden solo 5 litros de gasolina diarios. Y si lo que tienes es un carro, pues 10 litros. Y ustedes dirán, ay sí, con eso alcanza. Si me venden 5 diarios, 10 litros diarios de gasolina, pues alcanza. Pues ahí no está el problema. El problema es que aún cuando estaban vendiendo, no vendían todos los días. Estaba escasa. Y digamos que hiciste la cola hoy y comprabas la gasolina, tus 5 litros porque tienes un motor. Al otro día no había, no sacaban. Entonces tenías que ahorrar esos 5 litros varios días o más de una semana hasta que volvieran a sacar. Incluso muchas personas, muchos choferes van de una provincia a otra para comprar gasolina. Y las colas son de días, de pasar la madrugada y haciendo la cola. Créanme que cuando hay gasolina tampoco es tan fácil comprarla, porque está regulada. ¿Y la gasolina cuándo llegó? No sé, mamá, creo que están dando 5 litros a la renta nada más. A las rentas de turismo, ¿no? Ah, no están vendiendo todo el mundo. No, todos los que hay son que tienen tarjetas de empresa. Tarequeando con Auris. Aquí mostrando nuestros carros que tenemos aquí. En estos momentos tenemos solamente 2. De un costo de $30 por día, incluido el tanque lleno. Y un depósito de garantía de $140. Aquí, como ven, tenemos el anuncio, el número de teléfono, el correo nuestro. ¿Y en que hay algún punto donde se pueda rentar un carro para extranjeros? Aquí mismo en el Servi. Hay que ir a las agencias para reservar un carro, no aquí. En las gasolineras en Cuba jamás vas a poder alquilar un carro si vienes de otro país o si eres cubano. No, para esto tienes que ir a los lugares físicos de Transtour, que es la empresa que
alquila carros del gobierno en Cuba o ir a los sitios web y alquilar ahí. Pero a ver, ustedes quizás han visto otros videos sobre esto, sobre el alquiler de carros en Cuba, que se torna muy difícil. No se lleven por otros nombres que pueden encontrar en internet sobre agencias cubanas que alquilan carros. Rexcar, Habana Autos, todas pertenecen a Transtour. O sea que porque alquiles un carro en una empresa o en otra no vas a tener un mejor precio. Todas tienen el mismo precio porque pertenecen a la única empresa de Cuba donde se alquilan carros, Transtour. Ahora vamos a ver qué precios tiene Transtour en su página. Vamos a comenzar por un auto económico, una marca que casi todos conocemos. Digamos alquilar un auto Hyundai i10 o similar, que es de la gama económica. Si alquilamos este nos sale en $113 el día, y si lo alquilamos por 7 días, una semana, serían $793. En sus países, ¿en cuánto sale alquilar este tipo de Hyundai por 7 días o por un día? Pero esto no es todo, también hay cláusulas. O sea, este carro Hyundai tiene un seguro para las personas entre 21 y 24 años y de 76 a 80 años. Si usted está entre esas edades, tienes que pagar un seguro de $5 por día, porque eres demasiado joven o demasiado mayor. Que alguien me responda, porque no entiendo esto. En sus países también se paga estos seguros de acuerdo a la edad. Tienes que hacer un depósito de garantía de $200 que te lo reembolsan. Y otra cosa que no me quedó clara es que dice que si al devolver el auto lo haces en un lugar diferente, tienes que pagar un cargo. A ver, si yo alquilo el auto en Las Tunas y lo devuelvo en La Habana, me cobran un recargo por eso. ¿Por qué? Si las dos sucursales, aunque estén en provincias diferentes, pertenecen al mismo Transtour, a la misma empresa, es así en sus países. Pero digamos que queremos alquilar un Mercedes-Benz, porque queremos andar por ahí todo todo empoderados, ¿no? En fin, queremos alquilar un Mercedes-Benz clase 200, sale en $253 el día, y si lo alquilamos por una semana, en $1,793 la semana. ¿Este auto en cuánto saldría alquilarlos en sus países? Tengo una tarequeadora que ella vino desde España a Cuba hace un tiempo y alquiló un carro por Rentacar, que es lo mismo que Transtour, ustedes saben que es la misma agencia, pero lo alquiló por la página web desde España. Y al llegar a Cuba tuvo que esperar 4 horas en la agencia para que le hicieran una revisión al carro, porque no se la habían hecho aún cuando ella lo alquiló con muchísimos días de antelación. E incluso se lo dieron con el depósito vacío, cuando dice que debe ser con el depósito lleno. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de alquilar un carro en Cuba? Déjenmelo en los comentarios, ¿sí? Antes, en las gasolineras en Cuba, vendían helado, vendían galletitas, vendían caramelo, vendían pila de cosas. Si ibas a un servicentro a comprar estas cosas, te sentías súper feliz. Ir a un service, a una gasolinera en Cuba, a comer helado, galletitas, era, no sé, como en sus países, dar una salida glamurosa. Uno decía, voy a ir ahí, porque siempre, la verdad que en Cuba todo ha sido caro, pero bueno, caro, pero lo vendían. Ya no hay cafetería. No, cafetería creo que no queda ya en ningún lugar, porque ya todos los servicios, toda la cafetería se la eliminaron. A ver qué venden. Bicicletas a 1,248. Esta es eléctrica, 1,248, y esta es normal, ¿a cómo? Ah, $287. Artículos de carro, forros de asiento de carro, $87. Las llantas a 151.25. Las gomas, mami, ¿de qué es esto? ¿Bicicleta? Yo creo que es de motorina, 33.33. Y estas son de motorina, 43.75. Sí, mira, las alfombras. Este es un juego de alfombras, 76. Y trae 1, 2, 3. Bueno, trae varias. Mira, bombillos, 65. Entonces venden champú, refrescos, cerveza, termos. Aquí estaban los helados, ¿te acuerdas? Hoy ya ustedes ven, no venden helado. De hecho, yo hace meses que no como helado. No venden galletitas, no venden tantas cosas de comer ricas, que además les podría traer muchísimos ingresos a las gasolineras, además, ¿no? Lo único que están vendiendo es ese sirope que cuando lo tomé en mi mano. Mira, refresco, esto es como hechas de mi pyme, yo creo. Ah, refresco concentrado, esto es sirope. 83 centavos. Se sentía pegajoso, como que descuidado. No se sentía como que estaba en un lugar limpio. El kilo de carne de vaca. Mira, hay carne, mami, mira. Carne de vaca. A ver cuánto cuesta.
3 kilogramos costillas de res. Mira, a 7.45 el kilogramo de costillas de res. Y esos son 3 kilogramos, ¿no? A 7.45 y el paquete era de 3 kilos, o sea que si yo me compro ese paquete de 3 kilos me sale en $22 el paquete de 3 kilos y $22 es exactamente el salario promedio de un cubano, o sea que usted trabaja todo el mes por $22 y lo único que puede comprarse en esta gasolinera es 3 kilos de carne de vaca, que por cierto la carne de vaca tiene su truco en Cuba, está prohibida, bueno, más o menos, aquí les dejo un video donde pueden ver cómo es esa vaina aquí, que por cierto, muchos de ustedes me dicen, Nauris, $22 ¿es lo que ganan por hora o el mes? Caballero, es el mes, el mes. Aquí en Cuba no se paga ningún trabajo por hora. Aquí todo es mensual, por tiempo, $22 el mes. Estamos entrando en nuestro negocio, que es una tienda que se llama Frendo. También brindamos servicios como alquiler de autos y remolques, reparación de todo tipo de autos, más una pequeña tienda con accesorios de autos, más diferentes tipos de confituras. Aquí les mostraré un poco de nuestro negocio, de nuestra tienda, que está aquí al frente de la gasolinera. Como pueden ver, aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Más confituras también. Todo tipo de aceite, todo tipo de carro. Es como una pequeña gasolinera donde tenemos helado, café, dulces, refrescos y sobre todo muchos dulces. Y para acá seguimos donde tenemos lo que es la paquetería, donde nos llegan todos los paquetes del mundo entero, muchos paquetes diarios. Por cierto, que en la descripción les voy a dejar el número de Rocío, el número de su negocio y la ubicación para si ustedes están por Suecia y necesitan un servicio bueno, profesional, de verdad. Vayan allá, que esta tarequeadora está tareque aprobada. Me cuentan si van un día por allá. Otro videito sobre lo que es la parte de los garajes donde se arreglan los carros. Tenemos carros antiguos también. De Cadillac, ¿verdad? Cadillac. En Cuba jamás de los jamases te vas a encontrar un taller de mecánica en una gasolinera. Eso no existe, es que no existe en Cuba. Cuando más, algo así como para echarle aire a las gomas, pero taller de mecánica incluido en una gasolinera, jamás. Estos servicios sí lo he visto en otras gasolineras de otros países, pero aquí no. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios si en sus países está regulada así la gasolina. Sí, para comprarla tienen que hacer grandes filas de días como aquí en Cuba. También quiero que me digan si esta actividad, este negocio de tener una gasolinera, también la pueden realizar ustedes en sus países como particulares, de forma privada, o solamente está reservada para el gobierno como en Cuba. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita, dame ese like y recuerda que tenemos ya membresía en el canal, al lado del botón, caballero, de suscribirse. Ahí pueden unirse a la membresía, que estoy poniendo cosas muy personales ahí. En fin, que espero que les guste. Adelanto de los videos también. Y hoy he tenido conmigo a mi camarógrafa. Compartan, denle like. Y yo encantada de colaborar con nuestra admirable Nauris y su gran canal. Seguiremos tarequeando con Nauris. Y por supuesto quiero agradecer a mi amiga, mi tarequeadora Rocío, por estar hoy compartiendo todo esto con nosotros y enseñándonos cómo es una gasolinera en Suecia para hacer una buena comparación. Nos vemos en otro video.